Lola Benjir Sange Ruprajo Sangi Choki Chonanda Janju Vardu Zagi Jijoji Pesunangi Lola Benjir Sange Ruprajo Sangi Chodan Janju Vardu Dani Gyatruji Zagi Jijoji Pesunangi Lola Benjir Sange Ruprajo Senchen Tanchen Dewada Dewe Yudan de Pariuji Dungala Dungaji Judanda Wariuji Dunga Mepe Dewada Minda Wariuji Nerin Chatan Tanta Wetanyamla Kalyansa Vela Marin Poje Kadrin Sempo Gonese Sunte Kusuntungi Kodrucha Duso Gangada Marunga Po Nimasune Nyulkanya Seso Nyamilinga Rake Tumotu Tuto Wanchura Lago Jalsa Tushe Sempo Dandepe Dantu Sensi Danjep Naljor Wanjur Sagyaba Kunganim Pola Jalsa Sonam Pamele Druj Kempe Yesera Gebe Roe Salacho Yurpa Sonan Semola Jalsal Sonan Kungi Denisi Sangaya Jo Barozon Rapayal Zella Jalsa Zeza Tanje Sempe Seyashi Rakungele Rupe Dujejen Zanyetule Sepe Dongao Zangola Mesa Lago Jaza Daden Kuntu Sampo Nampadu Sopedu Dirtan Sekiempada Salinte Peda Poga Soe Soya Papesa Lago Jalsa Raga Que Solele Druji Le Payan Pelo Drocha Checho Trileo Kage Gyurge Trep Palela Mesa La Jalselo Yargancho Meyan Peme Shoshu Sedesune Nangeta Leba Kumpanchun Jetile Gyoweba Los Agiachos a la Survade Nawangutu Lari Contrido Rakunga Jete Jendonalam Pende Pelu Arveti Lechen Sampe Wanjiya Posha Tenson Wanchu Dempesa Wangyur Que Kungunge Lodro Contrille Sisin Andren Renzo Dempeso Wangyal Yahweh Wachusa Tensor Kunge Balsin Rinsen Riduri Tsumken Senu Pegar Condundri Mego Tsatru Peku Dosesi Pesu Gesha Tensor Tuteño Sok Nada Gesega Sagielo Docho Kikya Choche Sesangom Pe Wangyur Chotruchi Tukie Kutsetrin Letarjin Joshi Mera Janse Osilagi Kensedo Carlos Inudes Sasumisi Dorsetar Tenshin Tendromen Peril Letarjin Joshi Pusi Tuji Metoda Rirali Sinedempadi Sangye Shindumite Purwayi Dokuna Lachi Lacho Paso Sentenan Ki Sampada Loyi Zera Shitawa Chechunto Mote Pai Choki Korlo Kordus Yeah, good morning. And yeah, thank you for sitting, I think, exactly on the same seat. I think that helps me with the names. Yeah, thank you, Berta, for translating again. Yeah, so this morning, as I said yesterday, the idea is to cover the most important points of Madhyamika so that you have them in the back of your mind when Khyentse Rinpoche will teach this afternoon.
Buenos días a todos. Nos da las gracias por sentarnos exactamente en los mismos sitios donde nos sentamos ayer. Esto le va a ayudar con los nombres. Y recuerda que la idea de esta mañana es cubrir los puntos más importantes de todas las enseñanzas para poder tenerlos en mente cuando recibamos las enseñanzas de Son Khyentse Rinpoche. Yes, and then Sunday and Monday, then we can go more deeper into the exactly same points from this morning. Durante el domingo y el lunes podremos profundizar más sobre estos mismos puntos que trataremos hoy. So Madhyamika is Sanskrit, and in Tibetan we know that from the actress Uma Thurman, it's Uma, and in English it's the middle way. Okay. En el Madhyamaka, la palabra Madhyamaka es sánscrita, en tibetano se llama Uma, como la actriz Uma Thurman, y en inglés y castellano es el camino del medio. And Madhyamika is about discovering the truth, and that is done by wisdom. El Madhyamika se basa en descubrir la verdad, y esto se hace a través de la sabiduría. And I think there are like 4 or 5 ways how to introduce wisdom, and hopefully we can at least do 3 of them this weekend. Dice que hay entre 4 y 5 maneras de introducir o de presentar la sabiduría, y espera poder cubrir 3 este fin de semana. And the first way is like giving examples or analogies, like, oh, everything is like a rainbow or like a dream or an illusion or like a video game or whatever. La primera es a través de ejemplos y de analogías, como por ejemplo decir todo es como un arco iris, o como un sueño, o como una ilusión, o como un videojuego. And the second is by studying scriptures or reading text and contemplating on them. La segunda es estudiar las escrituras o los textos y estudiarlos y contemplarlos. And the third is more by refutations, debate, polemic engagement, those kind of things. Y la tercera es más a través de refutaciones, de discusiones, de implicarse en la discusión. And so I think these 3 we can maybe attempt to approach. And then the other 2, the fourth one is like abhisheka, like giving empowerment, and then one is more positively introduced to the true nature of things. The third one is more like refuting everything that is not true, sort of, but the fourth one is then more positively introducing to the truth. Entonces espera poder aproximarnos a estas 3 durante estos días, y la cuarta es la abhisheka, mientras que la tercera es más bien ir refutando todo lo que no es de forma más negativa. La cuarta es introducirnos de forma más positiva a la naturaleza de las cosas. Yeah, so like the third is more like saying no, 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 what I meant yesterday, this compassionate kind of trolling. But the fourth one is more like positively saying yes, yes, or like showing with the finger to the truth. La tercera es más bien ir diciendo no, 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 esta negación compasiva de la que nos hablaba ayer. Y la cuarta es decir más positivamente que sí, lo que sí, o apuntarlo. Es decir, esto es la verdad. Yeah, and the fifth one is similar to the fourth one, which is like upadesha, this pointing out instructions by authentic masters, who directly point you out to the they are pointing out the reality to you directly, without concepts, without much words. Y la quinta es similar a la cuarta, se denomina upadesha, que es estas instrucciones esenciales que dan los maestros auténticos para presentarnos directamente la realidad, no de forma conceptual, sin demasiadas palabras. And so why are we doing all that? Why do we want to develop that wisdom, or why do we want to understand the truth? That is, of course, important to know.
Entonces, es importante que sepamos por qué queremos desarrollar esta sabiduría o por qué queremos entender la verdad. Because it's like the profit or benefit of it. In a business, I think we first need to know the profit, why we do something, and then we feel inspired to do so. And here, the benefit is liberation. Entonces, aquí tenemos que explicar cuál es el provecho que vamos a sacar de todo esto, cuál es el beneficio que nos puede aportar. Es como si empezáramos un negocio, primero tenemos que saber cuál será el beneficio que nos aportará y así nos sentiremos inspiradas para llevarlo a cabo. En este caso, el beneficio, el provecho es la liberación. I don't know, Christianity has the word soteriological, do you know that? Soteriologico, or something like that. So that is the idea, that we are getting liberated from all confusions, or from delusions, from all ignorance, and from all suffering. Aquí ha utilizado el término que dice que está en el cristianismo de la soteriología, o sea, tener un objetivo soteriológico, y esta es básicamente la idea de liberarnos de toda confusión, de todo engaño, de toda ignorancia y de todo sufrimiento. Yeah, and in the classical text, like Shantideva's Bodhicharyavatarā, in the 9th chapter, he is explaining like two benefits that arise from realizing emptiness or having cultivated the wisdom. Y citando un texto más clásico, el Bodhisattva de Shantideva, en el capítulo 9, él cita dos beneficios de haber realizado la vacuidad o de haber cultivado la sabiduría. And so he's giving two benefits, one for ourselves and then one for others. If we have wisdom, then that is good for us and others. Yeah. Y cita estos dos beneficios que tienen que ver con beneficios para uno mismo y beneficios para los demás. And the benefit for ourselves is that we are basically getting free from hope and fear. Y el beneficio para nosotros mismos es básicamente que nos estamos liberando de la esperanza y del miedo. And the benefit for others is that we have then cultivated like unconditioned compassion. El beneficio para los demás es que habremos cultivado una compasión incondicionada. And so why is that? Because they both have the same core, which is like selflessness. If we have realized selflessness, then of course it's very obvious that we are very compassionate to others. Entonces, ¿por qué se dan estos dos beneficios? Básicamente porque surgen de lo mismo, que es de haber realizado la falta de ego. Entonces, quien ha realizado eso, obviamente siente compasión por los demás. And if we have realized selflessness, that is also good for us, because then we don't have the reference point of self. And then, we are not, that's how to say that. Yeah, then basically we are getting out of hope and fear, and I will explain how that works. Entonces, habernos dado cuenta de la falta de existencia de la identidad es bueno para nosotros mismos porque nos hemos liberado de este punto de referencia del yo. Y entonces esto lo explicará un poco más tarde, pero básicamente implica que nos liberamos de la esperanza y del miedo. So the opposite, if we are clinging to ourselves or our ego, then we perceive everything in the world as either nourishing our ego or threatening it. It's a very dualistic perception, of course, like friend and enemy or stranger, but that is not so impactful. But we perceive everything as beneficial or nourishing us or as threatening or endangering us. Lo opuesto a esta percepción es el estar apegados a uno mismo o estar apegados al ego. Esto hace que tengamos una percepción dualista y por lo tanto todo lo que experimentamos o bien sentimos que nos nutre, que nos beneficia o bien nos amenaza o nos pone en peligro. Es esta percepción también que distingue entre el amigo y el enemigo o el extraño. And then, we get attached to the things that we perceive to be nourishing, so we have hope to receive or obtain them.
De tal forma que nos apegamos a las cosas que parece que nos alimentan, que nos nutren, y por lo tanto desarrollamos la esperanza de tenerlas. Yeah, or we are afraid of those things that could threaten us, and so we have, we have fear or we have aversion towards them. O nos asustan o aquellas cosas que nos ponen en peligro o que nos amenazan, y por lo tanto desarrollamos aversión o miedo hacia ellas. Yeah, and therefore we are running after those things that we hope for, and we are running away from those things that we are afraid of, and therefore we are constantly running, and that is sort of the cycle of samsara. That's the idea. Por lo tanto, nos pasamos toda la existencia persiguiendo aquellas cosas que esperamos poseer o huyendo de aquellas que nos asustan o que nos amenazan, y por lo tanto no paramos de correr de un sitio a otro, y esto es lo que resume el círculo del samsara. Yeah, I'm not making up. I mean, the Tibetan word of a samsaric person is drova, which means like a wanderer. You know, somebody who's aimlessly, meaninglessly wandering all the time, you know, or running after things or running away from things. Dice que esto no se lo está inventando, que la palabra para referirse a un ser samsárico es el que deambula, o el que el que deambula, que es básicamente el que está moviéndose sin sentido, o bien persiguiendo cosas o bien huyendo de ellas. Okay, so and then Buddha was teaching us various teachings to liberate various beings, and the topic today or tomorrow and the day after is more focused on the Madhyamika teachings that Buddha and then later masters gave. El Buda dio muchas enseñanzas para poder liberar a varios, también a muchos seres, y en este caso nos vamos a focalizar en las enseñanzas del Madhyamaka que dio el Buda y también otros maestros después de él, posteriores. And so the first point, maybe also from the announcement and from today, is then the context. I mean, where in Buddha's teachings can we find the Madhyamika teachings? Entonces, para seguir el primer punto, también tal como se anunció, el primero tiene que ver con el contexto, para encontrar dónde se encuentra la enseñanza del Madhyamaka dentro del el marco de las enseñanzas del Buda. And maybe you have heard of the three turnings of the wheel of Dharma, like the three Dharma chakras. Dharma, being the teaching or the truth, and chakra, maybe we know, you know, this circles or wheels. So wheel of Dharma or wheel of the truth. Entonces, seguramente habremos oído hablar de estos tres giros de la rueda del Dharma, que son los tres Dharma chakras. Dharma sería la enseñanza o la verdad, y chakra sería círculo o rueda. Por eso se habla de la rueda del Dharma o la rueda de la verdad. And then, he was teaching these three Dharma chakras so that we know what to abandon and that we gain a certain understanding. Entonces, él enseñó estos tres Dharma chakras para que pudiéramos saber qué tendríamos que abandonar y para poder ganar cierta comprensión. Yeah, so the first turning of the wheel of Dharma, I think everybody knows, is like the teaching on the Four Noble Truths that happened near Varanasi in Saranath in the deer park. El primer giro de la rueda del Dharma se dio, como todos sabremos es, en Varanasi, en Saranath, en el Parque de los Ciervos, que son las cuatro nobles verdades. So what was his intention, what we understand? Of course, the Four Noble Truths, but in more general terms, that we really understand the mechanics of samsara and nirvana. Entonces, su intención era que comprendiéramos, por supuesto, estas cuatro nobles verdades, pero de forma un poco más, en términos más generales, que entendiéramos el mecanismo del samsara y del nirvana. And what is that? What he wants us to abandon is like the clinging to negative actions, so that we stop harming anyone. Entonces, lo que quería que abandonáramos era el apego a las acciones no virtuosas o nocivas, básicamente que dejáramos de dañar a nadie. Yeah? Yeah.
And and then of course we have then sutras where he's teaching the same topic again. And one important sutra is like the Dhammacakra Sutra, just to say the name, because Khyentse Rinpoche will teach on a sutra, and therefore, some name dropping will happen now. Entonces, después él compartió otros sutras en los que trataba el mismo tema. Uno de ellos, solo para citar un nombre, es el Dhammacakra. Lo cita porque Zongzar Khyentse Rinpoche estará también enseñando sobre un sutra, entonces ahora tendremos que familiarizarnos con algunos nombres. Genau, Dhammacakra Sutra is the first, and then if we want to read commentaries on that by later masters, then Vasubandhu's Abhidharma Kosha is the classical text for that. Entonces, el Dhammacakra es este primer texto, el primer sutra, y después si queremos leer comentarios de maestros posteriores, el principal y más importante es el Abhidharma Kosha de Vasubandhu. Yeah, we always have sutras, and this is what 84,000 is translating as Kanjur, and then we always have shastras, like from other masters that are not Buddha. And this is called the Tenjur in Tibetan, just in case you have heard the names. Entonces, siempre encontramos los sutras, que son las enseñanzas del Buda, lo que están ahora traduciendo desde 84.000, que es lo que en tibetano se llama el Kangyur, y después tenemos los shastras, que son enseñanzas de otros maestros que no son el Buda, que se llama el Tengyur en tibetano, por si nos suenan los nombres. Okay, and then the second turning of the Wheel of Dharma, that classically happened on the Vulture Peak Mountain, near Rajgir. What? Vulture Peak Mountain is el pico del buitre. Okay. Yeah, it apparently has the shape of a vulture head, or I don't know. Y el segundo giro de la rueda del Dharma se dio en el pico del buitre. And that Dhammacakra is called the Wheel of Characteristiclessness. Y este giro este Dhammacakra se llama la rueda de la falta de características. And then the less characteristiclessness, the less already shows the Madhyamika thing, the no characteristics, Entonces, esa falta de características, hablaría de la falta, nos apunta al Madhyamaka, sin características. And so here what Buddha wants us to understand, I think like three things, sort of emptiness, and then the two truths, and then the way of a bodhisattva. Entonces, lo que el Buda quería que entendiéramos, en este caso son tres cosas: la vacuidad, las dos verdades y el camino del bodhisattva. Yeah, the way in the terms of style, like, I don't know, when Nico and I once were in India, there was this song Gangnam Style, was very in vogue, and now that is the Bodhisattva style, that is taught. I mean, way not like path necessarily, but just the style, the how to think, how to behave, how to speak, how to feel. Entonces, aquí hablaba de, he traducido camino del Bodhisattva, pero podría referirse más a un estilo. Cuando Nico estuvo en India, se hablaba entonces del Ganga Style. Por eso lo invoca, aquí estaremos hablando del estilo del Bodhisattva, que sería hablar de su forma de comportarse, de sentir, de hablar. No, really, it was Dudjom Yangsi who was really playing that song Gangnam Style, with guitar, and was singing to it. It was so good, really. He was doing so. No, Dudjom Rinpoche, the reincarnation of Khyentse Rinpoche's paternal grandfather. Oh, I should know something. The grandfather of Khyentse Rinpoche, on the father's side, was Dudjom Rinpoche, a great Nyingma master. Yes. And so his Yangsi, his reincarnation, is very, very good with music. So he's composing his own songs, and there he was playing guitar and singing to it. And he introduced me to that song, so that's why it's...
Aquí nos está hablando de como la reencarnación de Dzogchen Rinpoche, que es el abuelo de Dzogchen Rinpoche, que es un maestro Nyingma muy importante. Pues su reencarnación toca música y compone y demás, y fue él quien le presentó esta canción del Ganga Style. No, I think Nico was playing Bill with us or something like that. It's a soul music. So these three things is what Buddha wants us to understand, right? The emptiness in the second turning of the wheel of Dharma, the emptiness to truth and the style of a bodhisattva. Vale. Pues estas son las tres cosas que el Buda quería que entendiéramos en este segundo giro de la rueda del Dharma, que es la vacuidad, las dos verdades y el estilo del bodhisattva. And what he wants us to abandon is like the clinging to the self. Y lo que quiere que abandonemos es el apego al yo. Yeah, I mean, I have to say it because your ego is not your amigo, right? That is the saying in Spanish, apparently. Porque nuestro ego no es nuestro amigo. Esto lo tiene que citar como. Because clinging to the ego is the source of suffering. Yeah. Porque el apego al yo es la fuente del sufrimiento. And then, what sutras are teaching that? All the Prajnaparamita sutras, there are like 17 sutras altogether, and maybe the most important or most famous is the Heart Sutra. Entonces hay algunos sutras que se basan en esta enseñanza, son todos los sutras de la Prajnaparamita, y de entre ellos hay 17 importantes, y el más destacado es el Sutra del Corazón. Yeah, and maybe that is also interesting there, like 17 different Prajnaparamita sutras, and I think the longest is 200,000 verses or something like that, and the shortest is one syllable. So when I talked earlier about how to introduce wisdom, it can be like that elaborate or it can be that direct. Yeah. Entonces, algo que cree que es interesante de estos 17 sutras de la Prajnaparamita es que el más largo tiene hasta como 2.000 versos y el más corto es un verso. Porque así, cuando antes se hablaba de presentar o de introducir la sabiduría, se puede hacer de forma muy elaborada, pero también de forma muy directa. And the Diamond Cutter Sutra is maybe also known, Diamond Cutter, to be one of teaching Madhyamika or Prajnaparamita. Otro sutra importante es el Sutra del Diamante, que también se basa en la enseñanza del Madhyamaka. I think I would bet €10 that Rinpoche will quote this today. Apuesta 10 euros a que Rinpoche va a citar este sutra hoy. And then we have the Shastras, the commentaries, and then Nagarjuna's Madhyamika works are super important. Entonces, pues tenemos los Shastras, que son los comentarios, y el más destacado es los fundamentos de la vida del medio de Nagarjuna. Yeah, and he wrote like 5 Madhyamika treatises, and his most important is like the Mula Madhyamika Karika, the root verses of the Middle Way. Entonces, él escribió 5 tratados sobre el Madhyamaka, y el más importante es el Mula Madhyamika Karita, que son los versos raíz de la vía del medio. And then we have other masters like Shantideva, and of course Shantideva's Bodhicharyavatarā is great because the style of a bodhisattva is explained, and the 9th chapter is focusing on the wisdom aspect. Entonces, por supuesto, después hay otros maestros que también comentaron el Madhyamaka. Uno es Chandakirti, el otro es Shantideva en el Bodhicharyavatarā, que aunque trata del estilo del bodhisattva, en el capítulo 9 se basa en este aspecto de la sabiduría. And then the third turning of the wheel of Dharma is called complete revelation. And then again, Buddha wants us to understand something and wants us to abandon something. Entonces, el tercer giro de la rueda del Dharma se llama la revelación completa, y de nuevo el Buda quiere que entendamos algo y que abandonemos otra cosa. So he wants us to abandon clinging to emptiness. That's what he taught in the second turning of the wheel of Dharma. Yeah, that we don't think that is true, or that we don't use that as a reference point too much either, So therefore he's teaching the third to
so that we abandon that clinging to emptiness, which could be like nihilism. Entonces lo que quiere que abandonemos aquí es el apego a la vacuidad, que es lo que enseñó en el segundo giro de la rueda del Dharma, que no pensemos que esto es verdad, que no lo utilicemos demasiado como un nuevo punto de referencia, porque esto podría convertirse en nihilismo. And he wants us to understand that the true nature of mind is not only emptiness, but, I don't know, luminosity or purity, so these positive qualities. You know? Entonces lo que quiere que entendamos es que la verdadera naturaleza de la mente no es solo vacuidad, sino que también tiene este aspecto positivo de luminosidad o de pureza. And there are like different sutras, and actually there is a little bit subdivision. Like some of these teachings are then the Buddha nature teachings, and then we have like the Tathagata Sutra, like Buddha Nature Sutra. Entonces, hay diferentes sutras y hay un poco de subdivisión entre ellos. Hay algunos que se basan en la naturaleza búdica, por ejemplo, hay el sutra del Tathagata Garbha, el sutras de la naturaleza del Buda. And then like Yogacarya or Chittamatra, and we come to that later, teachings, for example, the one that Rinpoche will teach today, it's from the big sutra, Avatamsaka Sutra. Avatamsaka. Y después hay los sutras del Yogacara o del Chittamatra, que después llegaremos a ello, como por ejemplo el que va a enseñar hoy Rinpoche, que es el sutra Avatamsaka. Yeah. And then out of that Rinpoche will teach the last chapter. Y de todo ello, de este sutra, Rinpoche va a enseñar el último capítulo. Yeah. And within that last chapter we also know the King of Aspiration prayer. That is very famous. So that is the last part of the last chapter of the big sutra, Avatamsaka Sutra. Yeah. Y de este último capítulo, la última parte es la oración, la reina de las aspiraciones de oración, que esta es muy conocida. Esta es la última parte de este último capítulo del sutra Avatamsaka. So therefore we can already guess that he will not teach pure Madhyamika today. But it will be a little bit more Chittamatra, which I explain later. So therefore, therefore the following idea is coming up. Entonces, de aquí podemos extraer, podemos más o menos adivinar que no estará enseñando el Madhyamaka más puro, sino que se estará enseñando más bien Chittamatra, y hablaremos de ello, y de ahí vamos a sacar las ideas siguientes. Yeah, that now in the next sort of 2 hours that we cover like what Madhyamaka is, and then you listen with that in the back of your mind to Rinpoche's teaching this afternoon, and then you hopefully can detect where he is in harmony with Madhyamaka and where he is not in harmony with Madhyamaka. So that could very well be the case that he's saying some things that are not in harmony with Madhyamaka, because the sutra is suggesting like that. Entonces, durante estas 2 horas lo que intentaremos hacer es entender qué es lo que es el Madhyamaka, y durante la tarde tenemos que tener esto en mente para poder detectar en qué puntos está en armonía con el Madhyamaka, la enseñanza que va a compartir Rinpoche, y en qué puntos no, porque es muy probable que así sea, porque así lo apuntará el sutra que estará tratando. Okay. Any questions about that, what has been said so far? ¿Tenemos preguntas de lo que se ha dicho hasta ahora? You can ask in any other language that Berta can understand. Or German. Podéis preguntar en cualquier lengua que queráis, de que pueda traducir. I think. I podem preguntar el que parlàvem ahir sobre si ell utilitza Madhyamika per les 2 coses o Madhyamaka, que no. Vale. Jana wanted to know the difference between Madhyamaka and Madhyamika, because she's heard both terms and she doesn't know if there's a difference or not. Yeah, I think Frank knows that also by now, because we talked about it yesterday evening when he was waiting for the bus. Joking. So it's a Sanskrit term, and then
if you talk about the view or the philosophy, then it's Madhyamaka. But if you talk about the person who's practicing it, then there's a semantic transformation, and then it will be Madhyamika. Son términos sánscritos, entonces cuando hablamos de la visión o de la filosofía, entonces hablaríamos de Madhyamaka, pero cuando se habla de la persona que la practica es el Madhyamika. The gentleman. Wait, I think maybe for the Zoom people with the mic. Thank you. Can you say something about the place and time of the third turning of the wheel? No. Oh, that's actually a good, like unintentionally a good question, I would say. No, officially they say Vaishali is the place, but he was teaching it in many different locations. Nico ha preguntado si puede decir algo puede mencionar algo del sitio y del momento en el que se giró la tercera rueda del Dharma. Entonces, primero han dicho que no, pero que puede ser una pregunta que sin querer sea una buena pregunta. Normalmente se dice que ocurrió en Vaishali, pero ocurrió a la vez en muchos sitios distintos. And yeah, maybe it was intentionally a good question. Longchenpa, if you read his Drupta Tsö, like it's about the tenet system. So a book by Longchenpa, a great Nyingma master on the tenet system. He's actually giving dates how different scholars categorize the three turnings. I can check that. I think maybe when Buddha was 60, 70 something. But he's coming to his own conclusion, which will follow after the translation. Entonces dice que quizás era una pregunta como intencionadamente buena. Dice que Longchenpa en un libro, Longchenpa es un maestro Nyingma muy importante, en un libro que se basa sobre el sistema de proposiciones, sí que empieza a dar algunas fechas de cuándo podría ser que se hubiera dado este tercer giro de la rueda del Dharma. Está como discutiendo con diferentes eruditos que se dedican a categorizar estos tres giros. Dice que seguramente cuando Buda tenía unos 67 años, entonces ahí llega a sus propias conclusiones, que es lo que ahora va a compartir. Yeah, I was lying. It's not coming yet, but there is something else before. So when we look at the three Dharma chakras, it seems like there's like a progression that how Buddha is teaching. You know, like first, second, third. It's getting, there's a progression happening. Dice que no nos lo va a decir todavía, esta última conclusión. Si nos fijamos en los tres Dharma chakras, hay una cierta progresión en cómo el Buda está compartiendo su enseñanza, en cómo está enseñando. And Tsongtse Khyentse Shökyi Lötö is like summarizing that by quoting the Prajna Paramita with 8,000 lines or verses. Y Dzongtse Khyentse Shökyi Lötö resumía esto citando la Prajna Paramita de 8,000 líneas o versos. And so in that verse, from the 8,000 verses, it says, mind is empty. So mind. Second, mind is empty. Third, the nature of mind is luminosity. Entonces, este verso que citaba de los 8,000 versos es primero mente, después la mente es vacía o es vacuidad y la naturaleza de la mente es luminosidad. So Khyentse Shökyi Lötö is understanding this as the three Dharma chakras. Like in the first turning, Buddha seemed to accept that there's a mind that needs to be trained and that need to abandon negative actions. Entonces, Khyentse Shökyi Lötö interpreta este verso como el resumen de los tres Dharma chakras. En el primero parece que el Buda aparentemente asume que hay una mente que se tiene que entrenar y que tiene que abandonar ciertas negatividades. And the second mind is emptiness or something like that. That is the second turning of the wheel where Buddha is showing that the mind is not truly existent.
but free of characteristics or empty by nature. Yeah. Entonces, el segundo verso dice, la mente es vacuidad. Esto correspondería al segundo giro de la rueda del Dharma, en el que el Buda enseña que la mente no es verdaderamente existente, que no tiene características o que su naturaleza está vacía. And then in the third turning of the wheel, he's emphasizing that, yes, the third turning of the wheel of Dharma, he's still accepting that mind is empty, but it's not mere emptiness, but it's fullness of qualities. So that is so the fullness of qualities, or the non-emptiness of qualities, is the emphasis in the third turning. Entonces, en el tercer giro de la rueda del Dharma, el énfasis, por un lado, el Buda acepta que la mente es vacuidad, pero el énfasis recae en que no es meramente vacuidad, sino que a la vez está llena de cualidades, que enfatiza la no vacuidad de cualidades. Okay, then back to the new thing. So Longchenpa is then wondering if that is the progression, would that mean that people who are ready to hear the third turning of the wheel of Dharma, they would need to wait 40 years or something, that Buddha is finally teaching that? And Longchenpa is concluding that that would not be practical, or would be a waste, of the potential of the students if Buddha was like teaching for 10 years this, and then 20 years that, and 20 years this. Entonces, volviendo a la pregunta de Nico, Longchenpa lo que deduce es que si hay una cierta progresión en las enseñanzas del Buda, esto implicaría que las personas que estuvieran preparadas para recibir el tercer giro de la rueda del Dharma tendrían que quizás esperar durante 40 años hasta que se compartiera esta enseñanza. Entonces, por eso él concluye que esto no sería nada práctico, o que sería básicamente no aprovechar el potencial de los estudiantes que estarían preparados para ello si el Buda se hubiera dedicado durante 10 años a enseñar solo unas enseñanzas del primer giro, después 20 años otras y 20 años las siguientes. Yeah, I don't know if that was clear, but it's like step 1, step 2, step 3, but maybe somebody is already on level 2, and therefore no need to hear the other things. But that student should also receive teachings, and that would not make sense if the whole teaching process by Buddha was a chronological thing. Entonces, cree que es bastante claro, pero lo vuelve a explicar. Si hablamos de algo que fuera totalmente progresivo, como paso 1, paso 2, paso 3, si alguien de repente ya empieza desde el paso 2, no hay ninguna necesidad de que tenga que escuchar todas las enseñanzas anteriores, pero a la vez debería recibir una enseñanza que le sea útil. Y por lo tanto no tendría sentido que la enseñanza del Buda se hubiera desarrollado en un orden estrictamente cronológico. Yeah, so therefore Longchenpa is concluding that not Buddha taught 3 turnings of the wheel of Dharma, but I don't know how to say that, but the students, they have different ears, they hear differently, and so if Buddha came in and taught, then maybe better is hearing it with a third ear, and hearing the third turning of the wheel of Dharma, and then, I don't know, do maybe the second, and I hear the first, because that is according to our ears or our capacities, how we hear things. And Buddha just said the same thing, but it's we hear it according to our capacity. And therefore Longchenpa is concluding he was always teaching all the 3 turning of the wheel of Dharmas, basically. Entonces, Longchenpa acaba concluyendo que el Buda enseñó los 3 giros de la rueda del Dharma a la vez, pero que los estudiantes tenían diferentes oídos, por decirlo de alguna manera, escuchaban de forma diferente. Entonces aparecía el Buda, él enseñaba todos los giros de la rueda del Dharma, y quizás una persona recibía estaba en este tercer nivel, recibía la enseñanza del tercer giro. Otra persona en el segundo nivel dice, quizás vosotros en el segundo, yo os recibo el primero, porque esto dependía de los oídos o de las capacidades de los estudiantes, pero acaba concluyendo Longchenpa que en todo caso el Buda siempre estaba enseñando los 3 giros de la rueda del Dharma. Yes, so a simple word, I think you noticed that too, a simple word that Khyentse Rinpoche says, if you are a Dzogchen practitioner, you can understand as a Dzogchen instruction, and if you are whatever Mahayana practitioner, then you perceive it like that, so in that way. Have you said seasoned practitioner at the beginning?
If you are a seasoned practitioner or a Vajrayana practitioner? No, let's say you're a Lamdre practitioner, then you perceive it maybe as the highest instructions, whatever word the teacher is saying. But if you're a newcomer and you hear the same word, you will understand it as a very basic instruction. But it's not the fault of the teacher, but it's how we perceive things. Entonces, esto es algo que ya habremos experimentado, por ejemplo, cuando Dzongchen Rinpoche Rinpoche comparte su enseñanza, si somos unos estudiantes practicantes del Lamdre o del Dzogchen, ha dicho al principio, entonces lo recibiremos quizás como una enseñanza como muy elevada, una instrucción muy esencial, mientras que si somos practicantes Mahayana recibiremos otra cosa, o si acabamos de llegar, pues quizás vemos una instrucción muy básica, pero esto no depende de las faltas o los defectos en el maestro, sino de nuestras propias capacidades. Okay, now it's getting technical. Now we have to come to the next topic, the 4 philosophical schools, which are based on these 3 turnings of the Wheel of Dharma. Entonces, ahora nos vamos a poner un poco más técnicos. Ahora tenemos que hablar de las 4 escuelas filosóficas que se basan en estos 3 giros de la rueda del Dharma. So, like the first turning of the Wheel of Dharma, it's like the Shravakayana, yes, and the second, the Mahayana, and maybe that's the third is also Mahayana. Yes. Okay. Entonces, el primer giro de la rueda del Dharma es el Shravakayana, el segundo el Mahayana, y el tercero, de hecho, también es Mahayana. So, the first one has like 2 philosophical schools. So that means like the philosophical schools they developed because followers of the Buddha they were emphasizing one way of understanding Buddha's teachings. And so if you have the Shravakayana ears, then whatever Buddha said, you understand as the first turning of the Wheel of Dharma. And then there are like 2 philosophical schools in that. Entonces, hay 2 escuelas filosóficas que se corresponden a este primer giro de la rueda del Dharma. El desarrollo de estas, o la aparición de estas escuelas depende de que los seguidores del Buda enfatizaron una parte de la enseñanza del Buda, una forma de practicarla. Entonces, si digamos que los que tenían los oídos Sravaka recibían siempre este primer giro de la rueda del Dharma, y de ahí salen 2 escuelas filosóficas. Yeah, and they are called Vaibhashika and Sautantrika. Y se llaman Vaibhashika y Sautantrika. And yeah, it's Sanskrit, and yeah, normally they're just kept like that. The Tibetan name is strange, and the translation is also strange. So just let's start with the name. So these 2 they are following. If you forget Nico's question and my answer to that, but it's still okay. Now let's say let's stick with what Nico was inspiring. So when we understand that the 3 turnings of the Wheel of Dharma are very subjective, based on our own capacities, then if you have these capacities, then you understand Buddha's teaching as Shravakayana teaching, and you don't think there's anything else. Entonces, estos dos términos, el Vaibhashika y el Sautantrika, mantendremos estos términos sánscritos. Normalmente se hace así, dice que las traducciones tibetanas pueden ser un poco extrañas, entonces lo dejamos así. Y nos quedamos con este marco que ha inspirado la pregunta de Nico, que es mantener que los 3 giros de la rueda del Dharma son muy subjetivos, que dependen de las capacidades de los oyentes. Entonces, con unas determinadas capacidades, estamos en el Shravakayana y entendemos, es así como recibimos la enseñanza del Buda, y no entendemos que haya otras alternativas a la enseñanza del Buda, como este giro Shravakayana. And then those with Mahayana inclination or understanding, especially then Madhyamika, which is one Mahayana school, then they hear everything as a second turning of the Wheel of Dharma, and think that is the ultimate teaching. And they think the first one is provisional, it's not the real thing. Entonces, aquellos que tenían una inclinación más mahayana, que tenían una comprensión más mahayana, a esos corresponde la escuela o la visión filosófica del Madhyamaka, son los que entendían todo como el segundo giro de la rueda del Dharma, entendían que esta era la enseñanza última y que el primer giro de la rueda del Dharma era provisional. And then the third type of listener, so the third turning of the Wheel of Dharma, so that is then the Shita Matrin or the Buddha Nature School. But we don't
Buddha nature is a little bit a different topic, but classically the Shittamatra school, the mind-only school. Entonces, al tercer tipo de oyente, o sea, le corresponde el tercer giro de la rueda del Dharma, que también tiene como escuela filosófica el Chittamatra, que es la escuela de la naturaleza búdica, aunque dice que esto lo dejaremos un poco más de lado. Clásicamente nos referimos a ella como el Chittamatra o la escuela de solo mente. Okay, and since this is a Madhyamika class, we now look at it from a Madhyamika perspective, and for them the hierarchy is Vaibhashika, Sautantrika, Shittamatra, and then Madhyamika is the highest. Entonces, como estamos en una clase del Madhyamaka, lo vamos a mirar todo desde la perspectiva Madhyamaka, desde la cual la jerarquía sería abajo de todo el Vaibhashika, después el Sautantrika, después el Chittamatra y después el Madhyamaka. But interestingly, each school is thinking they are the Madhyamika. Vaibhashika is thinking that about themselves also. Like they are thinking, oh, we are the middle way school. We are not falling into any extreme. Each school is thinking that. Entonces, pero lo que es curioso que cada escuela cree que es el Madhyamika. Cada escuela piensa de sí mismo que es el camino del medio y que no está cayendo en ningún extremo. Why? Because everybody accepts that Buddha taught the middle way, and therefore, yes, my own school has to be the middle way. It's a Buddhist school, so they all think that, of course, and they all think ignorance is the problem and wisdom is the solution. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque todas estas escuelas aceptan que el Buda enseñó el camino del medio y todos se consideran budistas, por lo tanto todos ellos tienen que estar practicando o estudiando la vía del medio, y todos también asumen que la ignorancia es un problema y que la sabiduría es la forma de solucionarlo. So even though they all say the same thing, we are a middle way school, ignorance is the problem, wisdom is the solution, the definition of all these three varies. Entonces, aunque todos dicen somos la escuela del camino del medio, la ignorancia es un problema y la sabiduría es la solución, la definición de cada uno de estos términos varía en función de la escuela. Varía. So, and therefore, and that is the only contradiction, basically, how they define what ignorance entails or what wisdom entails. That is the only point of debate between the schools. Y ya llegamos a la única contradicción, al único punto de debate entre estas escuelas, que es cómo definen qué es lo que implica la ignorancia, qué es lo que implica la sabiduría. And from Madhyamika point of view, all the other three schools, they are substantialists or realists because they cling to something. That is Madhyamika looking at the other three schools. Entonces, desde el punto de vista del Madhyamika, todo el resto de escuelas, estas tres escuelas, son sustancialistas o realistas porque se apegan a algo. And the other three schools looking at Madhyamika are really honestly worried and saying, hey, you Madhyamikas, you are nihilists. Y el resto de estas tres escuelas restantes miran al Madhyamika y de forma como tienen una preocupación honesta de que los Madhyamikas sean nihilistas. And that is, it's really an authentic worry that they have. And because if you are a nihilist, then you don't have any ground for ethic. You know, you can just why not kill somebody? You know, or there's no ground for karma and so on. You know, so if everything is empty, also rebirth is not really happening. You know, so why to behave? You know, so that is. That they are worried, you know, when they look at what Madhyamikas are saying, they think, hey, you are nihilist and you cannot establish a path, you know, you cannot establish a proper conduct. Entonces, esta preocupación sincera que tiene el resto de escuelas es porque ven que el Madhyamika, si son nihilistas, no tienen ninguna base desde la cual desarrollar ninguna ética. O sea, no hay una base para decidir por qué estaría mal matar a alguien, tampoco para establecer el karma o la reencarnación. Entonces, sin todo eso, ¿por qué portarse bien, ¿no? ¿Por qué comportarse?
Entonces tienen esta preocupación sincera por el Madhyamika y entienden que como nihilistas no pueden establecer ningún camino ni ninguna conducta correcta. And as I said, when Madhyamika is looking at the three other schools, they are thinking, oh, they're substantialists because they are clinging to something. And since I was just looking at Lama, I remembered one quote that fits there. Entonces, como ha dicho, el Madhyamika cuando mira al resto de escuelas considera que son sustancialistas y ahí ha recordado una cita mientras estaba mirando a Lama, que puede tener sentido aquí. And yeah, it's from Manjushri talking to Sachin Kunga Ningpo, the fourth line of the parting from the four attachments, then it is saying if you have any clinging at all, then you don't have the view. Entonces, es un verso que le dijo Manjushri a Sachin Kunga Ningpo en la enseñanza de a separarse de los cuatro apegos. La primera de ellas que dice, si tienes cualquier tipo de apego, no tienes la visión. Es la última, ¿verdad? Es the fourth, okay, el cuarto verso. Yeah. That is like, I'm sure you have heard that is like the four famous instructions, very famous in the Sakya tradition. And yeah, so that is a problem for Madhyamikans. If you cling to anything, if you think what anything is truly existent or reliable, then you are doomed, basically. Estaba aquí citando las 4 instrucciones muy famosas en la tradición Sakya especialmente. Entonces, aquí apuntan a este problema que encuentran en el Madhyamika, que es que cada vez que consideramos que algo es verdaderamente existente o que confiamos que algo verdaderamente es, entonces estamos perdidos. Yeah, if you have any railing, like on a ship, to hold on to, any reference point, then you are limited, your view is limited, your understanding is not complete. Es como si tuviéramos alguna boya, creo, ¿no? A la que como cogerse cuando vamos en un barco, algún punto de referencia en todo caso. Siempre que tengamos algún punto de referencia, nuestra visión y nuestra comprensión serán limitadas. Yeah. I mean, to use my earlier example, then because you cling to something, then you're running after it, to get it, or you're running away from anything that could destroy it. If I would say this is my God, that is what I'm clinging to, that is truly existent, then I'm trying to protect it or get it. So then I have this samsaric restlessness of running away or running after things. Para utilizar el ejemplo que nos daba antes, siempre que cojamos un punto de referencia, él decía, ahora este objeto que tenía delante, estas flores, dice, esto es mi punto de referencia, entonces estaré corriendo para poder protegerlo, para poder obtenerlo, y estaré huyendo de aquellas cosas que lo podrían destruir. Por lo tanto, estaré condenado a esta inquietud, a esta inquietud samsárica, de estar huyendo de cosas y persiguiendo otras. Gloria, you're the queen of logistics, right? No, but we make 10 more minutes and then 20 minutes break. Is that okay? It's up to you. Okay. Can you still do 10 minutes? Sure. Okay, then let's look at what specifically the 4 schools think. They all have their 2 truths, and from Madhyamika point of view, whatever the other schools come up with ultimate, for Madhyamika that's relative, Entonces, ahora dice que haremos 10 minutos más para poder presentar un poco estas 4 escuelas y después haremos 20 minutos de descanso, de pausa. Entonces, estas 4 escuelas, cada una de ellas tiene sus 2 verdades. Entonces, cualquier cosa que las otras 3 escuelas apunten como verdad última, desde el punto de vista del Madhyamika, es relativa. Yeah, but first, like also with the Indian schools that we are not even talking about, but when we talk here about other Buddhist schools, we should, as practitioners, we should never think that is somebody out there or some school or view out there, but we should check within ourselves if maybe consciously, subconsciously we have these views. And then we use Madhyamika to overcome these wrong views in ourselves. Yeah.
Entonces, ahora estamos hablando de estas 4 escuelas, pero también podríamos hablar de otras escuelas indias que aquí no trataremos, pero que entran en diálogo también con el Madhyamika, pero como practicantes tenemos que dejar de lado esta idea de que hay alguien allí fuera con quien estemos discutiendo o una escuela, y más bien examinar en nosotros mismos si de forma inconsciente o consciente tenemos estas visiones erróneas y utilizar el Madhyamaka para superarlas. So the first school, Vaibhashika, maybe a little bit like scientists, they think, we make it very short, 10 minutes, and we will talk about that more tomorrow, but just to have these general understandings before Rinpoche's teaching. So Vaibhashika is just saying, this cause gross big phenomena, they are relative truth, they are just, they're not truly existent, but if we dismantle them or cut them down, like physically or mentally, we end up with atoms, basically. In Greek, atom means like atomos, means like undivisible, not cuttable. So they think the atoms or partless particles is what is truly existent, and if these come together, they create the outer world. La primera es el Vaibhashika. Entonces, tiene una postura similar a los científicos de ahora. Lo presentaré de forma muy resumida, 10 minutos, para poder tener esta comprensión general, y mañana ya nos la explicará mejor. Lo que dice el Vaibhashika es que esta percepción burda que tenemos de los objetos, estos fenómenos son verdad relativa, no tienen una existencia inherente o verdadera, pero que si los vamos deconstruyendo, si los vamos dividiendo en diferentes partes, llegaríamos a los átomos, que átomo en griego, átomos significa no divisible o que no se puede cortar, no se puede dividir más. Entonces encontraríamos estas partículas que sí que son la realidad última, que cuando se combinan generan el mundo externo. Yeah, and the same they think about the mind. It's not like a big mind, but it's like infinite, indivisible moments of mind. Like atoms of mind, sort of. That come together and make the big mind. So, and so these indivisible particles, like material or mental, these are for them the absolute truth, and then the cause, the big thing, like the table or my mind, is relative. Entonces, por ejemplo, si aplicáramos esta lógica a la mente, no estaríamos hablando de esta mente como en grande, sino que estaría formada por diferentes momentos indivisibles de mente, que serían como estos átomos de mente que cuando se conjugan forman la mente en grande, ¿no? Entonces, estas partículas indivisibles, ya sean materiales o mentales, serían la realidad última, y los fenómenos más grandes, como la mesa o como la mente, serían la verdad relativa. And then the next Shravaka school, Sautantrikas, they think everything that performs a function is ultimate, and everything that doesn't perform a function is relative. Entonces, la siguiente escuela Shravaka es la Sautantrika, y dice que todo lo que realiza una función es realidad última, y todo lo que no realiza ninguna función es realidad relativa. That is a big topic, and it's really fun to debate on that, maybe tomorrow. But like the example is this. It's a little bit counterintuitive, but that glass and that water is ultimate because I can touch it and use it, and it fulfills a function to quench my thirst. Entonces, es un tema muy amplio que le gustaría que pudiéramos debatir quizás mañana, y puede ser un poco contraintuitivo. Por ejemplo, dice, este vaso y el agua que contiene son realidad última porque cumplen una función, en este caso la de saciar mi sed. Yes, but for example, if Oscar is only imagining that glass, or visualizing it, then that is relative truth, because that water that he's visualizing with the glass is not quenching his thirst.
Pero, por ejemplo, si Oscar estuviera mencionando el vaso o visualizando, entonces ese mismo vaso sería verdad relativa porque no está saciando su sed, no está cumpliendo una función. So therefore, unfortunately, like Oscar will still be thirsty. So that mental image in his mind is not functionable. Entonces, lamentablemente, Oscar seguiría estando sediento, por lo tanto, esta imagen mental no sería funcional. Whereas that outer object is functionable, and therefore they call it the absolute truth. Mientras que este objeto externo sí que sería funcional y por lo tanto lo llamarían verdad última. And then they and maybe we can go into that more detail tomorrow. But then they say, that is impermanent, and that is a sign for them to be absolute. It's changing. It is very unique, totally unique. Nowhere in the world you will find exactly that glass. Because it had maybe a small spot here or a little crack there. And there's no exactly same glass in the whole world in the exact time and like spatial and temporal location, sort of, or dimension. Whereas Oscar's visualized glass, he can have everywhere, it's sort of permanent, it's not changing, it's not unique, it's just a general image of a glass, Entonces, entrará más en detalle mañana sobre todo esto, pero para ellos el hecho de que este objeto externo sea impermanente, que cambie, que sea único, que no podamos encontrar ninguno igual, que esté en la misma localización, en el mismo punto temporal, espacial, es justamente un signo de que es una señal de que es una realidad absoluta, mientras que el vaso visualizado de Oscar no es único, es solo una imagen general de un vaso, lo puede llevar a todas partes, no cambia, es de alguna forma como permanente y es por eso que es verdad relativa. Okay, then from Madhyamika point of view, the third school, Shitamatrin or Yogacharya, mind only, they say, whatever outer objects, because the first two schools, they talk a lot about outer objects. So for Shitamatrin, they say all the outer objects are not truly existent. They're just projections of the mind. So therefore, they are all relative, but the mind, the projector, is absolute. Entonces, desde el punto, si presentamos el Chittamatra, el Yogacara o la escuela de solamente desde el punto de vista del Madhyamaka, lo que dicen los Chittamatras es que cualquier objeto externo, que es sobre todo en lo que se centra en las dos primeras escuelas, no tendría una verdadera existencia, sería solo una proyección de la mente y por lo tanto correspondería a la verdad relativa, mientras que la mente, quien proyecta, esto sí que sería parte de la realidad absoluta. Yeah, and Shittamatra is already a Mahayana school. As I said, the third turning of the wheel is Mahayana. So they have bodhichitta and everything, and Bodhisattva vows, little different tradition. But what did I want to say? Anyway, that is true, and they say even though that there are myriads of appearances, that all comes from the mind. There's no true existence out there. It's like in a dream. Yeah. Entonces, aunque primero ha dicho el Chittamatra es una escuela Mahayana, pertenece al tercer giro de la rueda del Dharma, que ha dicho antes que era Mahayana, tienen la bodhichitta, los votos de Bodhisattva y demás, aunque tengan una tradición un poco diferente del Madhyamika. Entonces, lo que dice el Chittamatra es que aunque hay un número, una miríada de apariencias, todas provienen de la mente y no tienen una verdadera existencia, sino que son como un sueño. So very roughly, like the dreamer is true, but the dream is mere appearance and without any substantial reality. Even though in the dream, if we don't have lucid dreaming, we can smell, taste, things are solid and so on. It seems truly and substantially existent, but it's not. Yeah.
Entonces, para decirlo de forma muy general, quien sueña sería verdad, mientras que el sueño no sería verdaderamente existente, no tendría una existencia sustantiva, aunque si no tenemos sueños lúcidos estaremos notando olores, gustos, las cosas parecerán sólidas, las cosas aparecerán como si tuvieran una existencia inherente, pero no será así. Yeah, so from Madhyamika point of view, the Vaibhashikas, they cling to atoms, let's say, the Sautrantikas to these functionable things, and the Kshitamatra to the mind as being truly existent. And for the Madhyamikans, that is, the problem. Entonces, desde el punto de vista del Madhyamika, los Vaibhashika estarían apegados a los átomos, los Sautantrikas a las cosas funcionales y los Chittamatras a la mente como algo que tiene una verdadera naturaleza. Y desde ese punto de vista, este es el problema de cada una de las escuelas. Yeah, that way we talk about after the break that for them, all what the other schools think is absolute, like the atoms or functional things or the mind, that can still be further analyzed or contemplated or meditated upon, and then, you appreciate and accept and use them on the relative level, but you don't ascribe any ontological, truly existent status to that. Vale. Entonces, después de la pausa vamos a hablar un poco más de eso, pero todos estos fenómenos que las escuelas, las tres escuelas restantes consideran absolutas, como son los átomos, las cosas funcionales, la mente, para el Madhyamikas pueden analizarse más, pueden contemplarse, se puede meditar sobre ellas y, aunque las podemos utilizar y apreciar a nivel relativo, no les otorgaríamos un estatus ontológico sustantivo verdadero. Yeah, so for Madhyamikas, they think every appearance, everything is coming out of many causes and conditions, dependent origination on the relative level, and yes, we don't analyze it, but we just use it like cowboys, like without any philosophical system, without any analysis, you just appreciate and use it. Water, drinking, like putting the seed somewhere, something is growing, I let things go, it falls down, without any analysis. That's just like how the relative world appears out of causes and conditions. But ultimately, nothing of that is truly existent. But still we are appreciating and using the relative, Desde el punto de vista del Madhyamaka, toda apariencia, todo fenómeno depende de unas causas y unas condiciones, que es la originación dependiente. Esto correspondería a la verdad relativa. Y entonces, en este nivel lo utilizamos sin análisis, dice como cowboys, o sea, lo apreciamos y lo utilizamos. Si dejamos una semilla, algo va a crecer de ahí. Si tenemos sed, bebemos agua. Si dejamos que las cosas caen sin más. Pero a nivel último nada de esto tiene una existencia inherente. Pero aún así lo podemos utilizar y apreciar a nivel relativo. Yeah, maybe that's it. And maybe then, to conclude with then a quote by Guru Rinpoche, who's basing the following quote on exactly that view. Entonces, ahora va a concluir con una cita de Guru Rinpoche que se basa en esta visión. Yeah, so he said, and I'm paraphrasing it. So the view should be as vast as the sky. So that is about the ultimate truth. There our mind should be without reference points and without grasping and clinging. Entonces ahora parafraseará. A Guru Rinpoche, que dice que la visión tiene que ser vasta como el espacio. Se está refiriendo a este nivel último, que no tenemos que tener ningún tipo de referencias ni de apego. Guru Rinpoche, right? Also yes. Padmasambhava, yeah. And then on the relative level, then he says, but nevertheless, our actions should be as minor or minute as flour. Not this flour, but how you make pancakes. That. Como harina.
Minor, like I don't know how to musculoso, pronounce it or differently. Minuta. Yeah, very detailed and Okay. teeny tiny. Okay. Y a la vez nuestras acciones a nivel relativo tienen que ser tan finas como la harina. Yeah, so even though our mind is spacious, and we have the absolute view, still we appreciate the relative and take super good care of it. That's the idea. Entonces, aunque la mente tiene que ser totalmente espaciosa, a la vez tenemos que poder apreciar y cuidar extremadamente lo relativo. Esta es la cita de Guru Rinpoche. Okay, maybe one question and then we have a break. Tenemos tiempo para una pregunta y después hacemos la pausa. If there's any. Yes, Raphael. It's even difficult to recognize the people that I know with all this masquerade here. So my question is, if ultimate truth is referring to what is, then how do the Sautantrikas talk about ultimate truth referring to an object which is impermanent, therefore isn't, or is constantly changing? Yeah, from Madhyamika point of view, and I know that you have a Madhyamika understanding, yeah, it sounds really as contradictory as you point out, yeah. For them, it's just the function is the main thing, like it is specific, it is unique. And, Oscar's imagined glass is always there, That is permanent and that is totally not functionable. But this specific glass is impermanent. You can destroy, or I can destroy it, and everybody can destroy it. And it's... And therefore, strangely, it's ultimate because it's I can have it here, but it's not in my room, sort of. But it's ultimately here. I know it's very counterintuitive to Madhyamika understanding, but it's usable. That is the main reference point. And then, yes, impermanence comes with it, sort of, But his permanent glass in Oscar's mind, yeah, nobody can use properly. La pregunta de Rafa es, ¿cómo puede ser que los si la realidad última se refiere a lo que es, ¿cómo puede ser que los sautantrikas se refieran a algo impermanente como algo que es? Entonces, responde Arne que evidentemente desde una comprensión madhyamika, que es la que ya tiene Rafa, suena totalmente contraintuitivo y contradictorio el hecho que algo impermanente sea, pero para ellos la cuestión importante, lo que decide lo que es último, es la función. Es que este vaso es único, es específico, se puede destruir, está aquí, no está en la habitación. Así que, aunque nos parezca extraño, es eso lo que consideran último. Mientras que el vaso que está imaginando Oscar en su mente no tiene ninguna función, es permanente, pero no sirve para nada, nadie lo puede utilizar. Yeah, I think Sunday is good that we can debate on that more, but for Madhyamikans, sort of this is valid relative truth, and Oscar's mental image of a glass is even invalid relative truth. So for Madhyamikans, this glass is like what Oscar is visualizing is like God, the creator God, If he or she or it is permanent, it cannot function, it cannot actually create the world. So for Madhyamikans, that is already a contradiction, something permanent cannot create, because creation is implying impermanence or change. But this is at least valid relative, it's for them. Dice que se lo podemos debatir un poco más el domingo, pero que para que nos hagamos una idea, el Madhyamika considera que este vaso es una realidad relativa válida, mientras que el vaso imaginado en la mente de Oscar sería verdad relativa inválida, inválida. Sería como equivalente a la idea del Dios creador, que si él o ella o eso es permanente, no puede a la vez, es contradictorio que haya creado el mundo, porque la creación ya implica el cambio y la impermanencia. Okay, let's have a break. It's 11:20, so we have until 12, and then we have 50 more minutes, right? Okay. Bueno, ahora haremos la pausa y tenemos hasta las 12 menos 20, algo así. Sí, Okay. los 12 menos 11:40 20. we Yeah. meet again, yeah.
a las 11:40 nos volvemos a encontrar aquí. Yeah, welcome back. Yeah, really sorry. Tomorrow or this evening will be more interactive. I just want to give the foundation of Madhyamika first. Bienvenidos de nuevo. Se disculpa porque estas sesiones de ahora no son muy interactivas, pero dice que lo podemos hacer más bien mañana y el siguiente para poder ahora presentar los fundamentos del Madhyamaka. Yeah, when we look at Madhyamika, there's like in every tradition, there's ground, path, and fruit. Dice, cuando nos fijamos en el Madhyamaka, como pasa en cualquier otra tradición, siempre encontramos como la base, el camino y el fruto. Yeah, or in another words, it's the view, the ground, and then meditation and conduct, and then the result. In contact and last? Result? Result, sorry. En otras palabras, encontramos la visión, que es la base, la meditación, la conducta, el camino y el resultado. So what does that mean from Madhyamika point of view? And it has to be free of extremes. That is the important thing. Entonces, desde el punto de vista del Madhyamika, lo que es importante es que todo esto esté libre de extremos. So when we look at the ground level or the view of Madhyamika, then it is the two truths. Entonces, cuando nos fijamos en la visión o la base del Madhyamika, nos encontramos las dos verdades. Yeah, actually it's only one truth, so that's why Mindrolin Kanto Rinpoche is saying two truths in singular, even though it's two. But it doesn't matter. We will go into that tomorrow, but the relative and the absolute truth. De hecho, solo se trata de una verdad, por eso se recuerda a Kanto Rinpoche diciendo dos verdad, aunque estemos hablando de dos, lo dice en singular. En todo caso, ya llegaremos a esto mañana. Estaremos hablando de la verdad relativa y la absoluta. And the extremes that we are free, thanks to these two, are the extremes of nihilism and eternalism. Y los extremos de los que nos salvamos gracias a estas dos verdades son los extremos del nihilismo y del eternalismo. So usually we are thinking that things are real or substantially existent, or maybe even we think things are permanent. So that would fall into the extreme of eternalism, and that is overcome by the absolute truth of understanding that everything is empty by nature. Entonces, normalmente pensamos que las cosas son reales o que tienen una existencia sustantiva o que son permanentes. Todo esto caería en el extremo del eternalismo y se supera gracias a la visión absoluta, que es saber que todas las cosas son vacías por naturaleza. And then the other extreme could be that we think, everything is only empty, and then we fall into the extreme of nihilism. And to prevent us from falling into that, the relative truth is taught. Entonces, el otro extremo sería pensar que todo es vacuidad, que esto nos haría caer en el extremo del nihilismo. Y la forma de evitar caer en eso es la verdad relativa. Es por eso que se enseña la verdad relativa. Yeah, so on the relative level, we understand that everything is dependent origination. Everything comes or arises or appears because of many causes and conditions that come together. Entonces, el nivel relativo, hablamos de la originación dependiente, que es entender que todo aparece o viene o surge por el encuentro de muchas causas y condiciones. Yeah, and dependent origination or interdependent arising can be of different kinds. Entonces, esta originación dependiente o el surgimiento interdependiente puede ser diferentes tipos. What do we have? Always pumpkin we have here. We have a pumpkin seed is the cause, and then we have the result. So
dependent origination in terms of causality. We have a cause, and then the pumpkin seed, and then we can harvest the pumpkin vegetable. Entonces, por ejemplo, que es lo que tomamos siempre aquí, calabaza, dice, podemos tener la semilla de la calabaza o la calabaza como resultante, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo un caso de originación dependiente en términos de causalidad, que hay la semilla y después el resultado como la verdura de la calabaza. And another kind of dependent origination is by the whole and the parts. Like the whole body is because of the parts, the assemblage or the coming togetherness of the parts make that body appear. Otro tipo de originación dependiente sería la relación entre el conjunto y sus partes. Por ejemplo, el cuerpo en su conjunto se da o aparece gracias a el encuentro de todas sus partes. Like Shantideva, this great Indian Madhyamika master's example is like a chariot, like a vehicle or car, like different parts of the car come together and then you see a car. But it's only the parts of the car actually that are there, it's not really a car. Otro ejemplo es el del famoso maestro indio Chandrakirti, que ponía el ejemplo típico de un carro, o de, podríamos decir, cualquier vehículo, un coche, en el que el conjunto de sus partes dan el fenómeno del coche que vemos, pero en realidad lo único que está ahí son sus partes. Yeah, that is similar to the third kind of dependent origination, like a designation, for example, our reference points. So we just designate the coming together of the parts as a car or as a body. Y eso se parece al tercer tipo de originación dependiente, que es el de la designación. La designación o los puntos de referencia, que es que básicamente damos el nombre, designamos la reunión de todas estas partes, un cuerpo o un coche. Yeah, like forest is an example, there is no forest, there are only trees, sort of, but we impute the label forest to the coming together of trees. Otro ejemplo es el del bosque. No hay bosque, hay solo árboles. Lo que pasa es que imputamos la etiqueta bosque a este encuentro de árboles. And a tree in itself is also like a forest, there is no tree, but there are only parts of the tree, again, that we label as tree. We have the roots, the trunk, and the branches and the leaves, Y con el árbol pasa exactamente lo mismo que con el bosque. No hay el tal árbol, hay partes del árbol, hay sus raíces, el tronco, las ramas, las hojas, pero todo eso le ponemos la etiqueta de árbol. Yeah, if we look at las hojas, Las hojas. the leaves, Okay, hojas. then of course the leaf in itself is again a forest. It's just a designation of different parts of the leaf that come together. I don't know the names of these parts, but this fibery things and then whatever cells and then if this comes together, then we call it a leaf, and then again each fiber is again like a forest, we can dismantle it further. Y diría, con las hojas pasa exactamente lo mismo que con el bosque. Es una designación de las diferentes partes, no sabemos los nombres, pero estas partes más en las que hay pequeñas fibras y todo eso se dan a la vez, entonces a eso le llamamos hoja. Y podríamos hacer exactamente lo mismo con cada una de estas fibras o las partes de la hoja. Yeah, anyway, so these two truths, or actually the inseparability of these two truths, on the relative level things appear thanks to dependent origination, but then on the absolute they are not really there. That is the Madhyamika ground or the Madhyamika view. Entonces, en todo caso, estas son las dos verdades, esta inseparabilidad de las dos verdades, por la cual a nivel relativo, gracias a la originación dependiente, las cosas aparecen, pero a nivel absoluto no están verdaderamente ahí. Esta sería la base o la visión del Madhyamika. And then, Einstein, Albert Einstein, of course, he had also some insights into that, but he didn't really teach a path, and therefore he could not have followers who were practicing that and then gained realization. But Buddha did teach a path, and then
the second, and then the third is the result that is then possible. Entonces, por ejemplo, dice, Einstein también tenía algún tipo de comprensión e intuiciones en este sentido, pero como no estableció ningún camino, no podía tener seguidores que pudieran realizarse a través de este camino. En cambio, el Buda sí que presentó un camino y por lo tanto, y que es esta segunda parte de toda tradición, y también sigue a la tercera parte, que es el resultado. Yeah, so we covered the ground, the view, the true truth, to be free of the two extremes of eternalism and nihilism, right? Entonces, ahora ya hemos cubierto la base, que son estas dos verdades, que es liberarse de los dos extremos, del eternalismo y del nihilismo. And then comes the path, or the conduct and meditation, and there we have the two accumulations. Entonces llega después el camino, que es la parte de la meditación y la conducta, y es aquí donde encontramos esas acumulaciones. Yeah, and this we have heard a lot. The two accumulations are on the relative level we accumulate merit, and then on the absolute truth level we accumulate wisdom. Entonces esto lo habremos oído muchas veces. A nivel relativo acumulamos mérito y a nivel absoluto acumulamos sabiduría. And we know this also as the two bodhicittas, like relative and absolute bodhichitta, or as the 6 paramitas. So the first ones are more on the relative side, and the later ones more on the absolute. Y esto también se refleja en las dos bodhichittas, que tenemos la relativa y la absoluta, o en las 6 paramitas, en que las primeras se ocupan más de este aspecto relativo y las últimas más se enfocan más en la parte absoluta. Yeah, and the fourth parameter is helping both. The diligence is helping the relative training and the absolute training. Y la cuarta paramita atiende a las dos acumulaciones, tanto la relativa como la absoluta, es la diligencia. And then the extremes that are avoided by these two, they are the most difficult in this context. It's like one is free of the extreme of superimposition and free of the extreme of denial. Y los dos extremos que se evitan a través de estas dos acumulaciones son, esto es un poco más complicado, liberarse de la superimposición, de la sobreimposición, y la otra es liberarse de la negación. And so wisdom is helping us to deconstruct any superimposing that we are doing. So if we superimpose an existence where there is no existence, or if we superimpose qualities that are not there, when we are in love, we superimpose qualities and we deny weaknesses, when we are freshly in love, so that, of course, it's nice, but it's wrong in both ways, Por ejemplo, la sabiduría nos ayuda a hacer este ejercicio constructivo de lo que estamos sobreimponiendo cosas que no están ahí. Por ejemplo, imputar existencia donde no la hay, o sobreimponer cualidades que tampoco están ahí. Como por ejemplo, cuando estamos como muy enamorados, estamos viendo cualidades que no están ahí y más bien negando defectos. Dice, pues es bonito, pero a la vez no está bien. Yeah, like, o es erróneo. Yeah, like labeling, designation, Schubladendenken, Nico, what is that? Putting things in a box, that boxing things mentally, Yeah, that is... Encasillar. What? Yes, so we free ourselves from all of that with wisdom. Entonces, la sabiduría nos ayuda a liberarnos de nuestro gesto de estar etiquetando, designando, encasillando cosas, categorizándolas. And then on the other hand, like the accumulation of merit, the second accumulation is then preventing us from thinking that there is nothing but we create, I don't know how we define merit, like creating positive energy or virtuous tendencies or good karma, there's this positivity that we accumulate. Y por otro lado, la segunda acumulación, que es la acumulación de mérito, nos permite o nos salva de pensar que no hay nada, ¿no? Porque esto lo que estamos haciendo es crear, de alguna forma, dice, pues tendencias positivas o un buen karma o una energía positiva. Yeah, and they are, of course, also not separatable.
like the two truths, it's always happening in union, but Buddha, out of his compassionate, pedagogically helpful means, he was presenting them as if they were separate. Entonces, por supuesto, estas dos acumulaciones no están separadas, de la misma forma que las dos verdades tampoco lo están, que se dan siempre en unión, siempre a la vez, pero el Buda, por un gesto compasivo y por sus medios hábiles, útiles, pedagógicos y compasivos, las enseñó por separado. But just to make it more complicated, if we talk about the absolute truth, then of course that is within the context of relative. So our truth, our absolute truth that we are talking about is actually our relative version of it, because the absolute truth is beyond concepts and beyond words and language, but can only be experienced through meditation. So please keep that in mind, yeah. Entonces, y para complicarlo todo un poquito más, dice, siempre que estemos hablando de la realidad absoluta, entonces esto solo se puede dar en el contexto de la verdad relativa, porque como máximo estaremos acercándonos a nuestra versión relativa de la verdad absoluta, porque la verdad absoluta está más allá de los conceptos, de las palabras, y solo se puede experimentar a través de la meditación. Entonces tenemos que mantener esto en mente. Okay, so the path is the two accumulations to prevent us from falling into the two extremes of superimposition or denial, and then we come to the result or the fruit. Entonces, el camino se resume en estas dos acumulaciones que nos salvan de caer en los dos extremos de la sobreimposición o de la negación. Entonces, así llegamos al fruto o al resultado. And the fruit of Madhyamika practice is, of course, Buddhahood. Y el fruto del Madhyamika es, por supuesto, la budeidad. And this we can then again categorize into two. So we have the relative aspect, which is like the Rupakaya, the form kaya of a Buddha, how he appears, and then the Dharmakaya, the absolute aspect. Entonces, la budeidad la podemos categorizar a la vez en dos aspectos: el aspecto relativo, que sería el Rupakaya, el cuerpo de forma del Buda, y el otro es el Dharmakaya, que es este aspecto absoluto. And so the extremes that are avoided by that are the extremes of samsara and nirvana. Right? Y los dos extremos que se evitan con este fruto son básicamente los extremos del samsara y del nirvana. So realizing the Dharmakaya is liberating the practitioner from being in samsara. Realizar el Dharmakaya libera al practicante del samsara. Because Dharmakaya is basically the complete realization of wisdom, and that is the opposite of the cause of samsara, which is ignorance. Y eso es así porque el Dharmakaya es la realización completa de la sabiduría, que es lo contrario a la causa del samsara, que es la ignorancia. So Dharmakaya, then the realization of Dharmakaya liberates us from samsara, and then the realization of Rupakaya, which comes from the practice of marriage, is liberating us from nirvana. Y la realización del Rupakaya, a la que llegamos gracias a la práctica de la acumulación de mérito, nos libera del nirvana. And nirvana here is like the Shravakayana nirvana, that is like the self-liberation, where one attains a very blissful state, but is not full of compassion for others, and therefore just enjoying that for oneself. And it's not really useful to anyone. Y en ese contexto del nirvana, por nirvana estamos entendiendo el nirvana del Shravakayana, que es lo que también traducimos como liberación propia. Es un estado muy gozoso, pero que no está lleno de compasión, sino que solo disfrutamos nosotros mismos y por lo tanto no es útil para nadie. So the Dharmakaya is sort of the absolute truth level. It's realized through the accumulation of wisdom, and that liberates us from the extreme of samsara. Entonces el Dharmakaya corresponde a este nivel de verdad última,
y se llega ahí a través de la acumulación de la sabiduría que nos libera del samsara. And then the training on the relative level is accumulation of merit, and the main cause for accumulation of merit is, of course, love and compassion. And that then will manifest or result in the Rupakaya. So that is, and Rupakaya is how the enlightened beings appear for the sake of sentient beings, to be accessible and interactive with those who are suffering. Entonces, el entreno en el nivel relativo es la acumulación de mérito, que tiene como causa, por supuesto, el amor y la compasión, y esto se manifiesta o reside en el Rupakaya, que es la forma como aparecen los seres liberados para beneficiar a otros seres sintientes que están sufriendo, mostrando una forma accesible e interactiva. Yeah, so since the whole Rupakaya is actually a manifestation of compassion, that's why it is freeing us from the self-absorbed nirvana of the Shravakas. Entonces, como todo el Rupakaya es una manifestación de la compasión, es por eso que nos libera de este nirvana de los Shravakas, que es como encerrado en uno mismo. Yeah, so and that result that is then obtained thanks to Madhyamika practice that is beyond samsara and nirvana is called Buddhahood, or non-abiding nirvana, because it's neither abiding in that samsara, not in that Shravaka nirvana. Entonces, y este fruto del Madhyamaka, que se considera la budeidad, que es estar libre de los dos extremos del samsara y del nirvana, se le llama o bien budeidad o bien nirvana en el que no se reside, o algo así, que es así porque no descansa ni en este nirvana de los Sravakas ni en el samsara. Yeah, just to give another name, there's also natural nirvana. That is the Buddha nature that we all have, and that enables all of that. Y solo para dar otro nombre, también se habla del nirvana natural, que sería esta naturaleza búdica que todos tenemos y que es la que permite todo esto. Yeah, so from the Buddha nature teachings, like Maitreya's teaching, then, or also, how's it called? Clarifying the sage's intent by Sakyamadita, then the cause is or the ground or working base, I think it can be translated, is the Buddha nature. You know, that is really the cause for attaining enlightenment. That's the natural nirvana, but that is not enough. But we also have to remove all adventitious defilements through the practice of the two accumulations to actually realize that natural nirvana, and then that is the non-abiding nirvana. Entonces, por ejemplo, como encontramos en las enseñanzas de Maitreya sobre la naturaleza búdica, o en la obra de Sakyapadita, que es clarificando el legado del sabio, la causa, la base para empezar a trabajar de la liberación es este nirvana natural que estamos diciendo ahora, que es esta causa para poder alcanzar la budeidad. Pero no es suficiente con esta causa, sino que aparte tenemos que realizar, darnos cuenta de este nirvana natural a través de la práctica de las dos acumulaciones para ir limpiando todos nuestros engaños, nuestros oscurecimientos, y así se llega a este nirvana natural al que también llamamos el nirvana en el que no se reside. Yeah, even though Buddha nature is not emphasized in the classical Madhyamika teachings, they are not really denying it. You know, it's not their main topic to talk about. Entonces, aunque esta naturaleza búdica no se enfatice especialmente en las enseñanzas clásicas del Madhyamika, tampoco se niega, es sencillamente que no es su tema principal. But then, especially thanks to the great Dolpopa, I think also you have these prayers in the end, right, where you are praying that, you carry the burden of the Dharma, or you have the worry that it's not waning. So this great Dolpopa, he sort of started something that is called the Great Madhyamika. Y esto gracias a Dolpopa, que dice que tenemos sus oraciones al final de las oraciones generales, que son estas en las que rogamos que podamos cargar con el peso del Dharma y no preocuparnos si vemos que el Dharma se está apagando. Dolpopa inicia unas enseñanzas sobre el gran Madhyamaka.
Yeah, so he's more combining the second Dhamma chakra with the third Dhamma chakra view. So that, yes, of course, things are empty, how Nagarjuna is mainly emphasizing it in his Madhyamika works. But on the other hand, there's also this luminosity that is mentioned in the third turning, and that union he's emphasizing, and that is then the great Madhyamika. Entonces, lo que hace es combinar, Dolpopa en este caso combina la visión del segundo Dharma chakra y el tercer Dharma chakra, que es que por un lado las cosas están vacías, como enfatiza Nagarjuna en sus obras que se centran en el Madhyamaka, pero por otro lado también tienen este aspecto de luminosidad del que se habla en el tercer giro de la rueda del Dharma. Y esta inseparabilidad de ambos es lo que se enfatiza en el gran Madhyamaka. Yeah, it was actually not totally correct. So that is already emphasized also by Maitreya, other teachers on Buddha nature. But Dolpopa's emphasis was, or like speciality was then to say that, yeah, all these Buddha qualities are already existent in sentient beings, that they're really there, That was his emphasis or addition, sort of. But of course, all the other Buddha nature teachings, they already accept that the nature of mind is this union of emptiness and luminosity. Entonces, esto que acaba de decir no era del todo correcto, porque también aparece esta idea de que la budeidad es la unión entre vacuidad y luminosidad. Esto aparece en todas las enseñanzas de naturaleza búdica, como por ejemplo Maitreya también menciona, pero la especialidad de Dolpopa era enfatizar o añadir que estas cualidades están en todos los seres sintientes, que es algo que verdaderamente ya existe en todos ellos. Yeah. Anyway, like the and Dolpopa is like this great, the master of the great Madhyamika. But here I think the emphasis of classical Madhyamika is more on the emptiness aspect of reality, and then Maitreya came, and then he was emphasizing the quality aspect of the nature of mind. En todo caso, Dolpopa es este gran maestro del gran Madhyamaka, pero las enseñanzas clásicas del Madhyamaka enfatizan este aspecto de vacuidad, y después vino Maitreya y enfatizó más este otro aspecto de la cualidad de la naturaleza de la mente. And Khyentse Rinpoche once said, so like the classical Madhyamika is saying no, 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 and then the Buddha nature teachings, they are more saying yes, 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 and yes, and they are not really contradictory, but it's just a matter of different emphasis. Entonces, Khyentse Rinpoche dijo una vez que las enseñanzas clásicas del Madhyamika básicamente lo que dicen es no, 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 mientras que las enseñanzas de la naturaleza búdica van diciendo sí, 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 y no es que se contradigan, sino que tienen énfasis distintos. So in other words, Nagarjuna, in his Madhyamika works, he's implicitly accepting Buddha nature, the big yes, but he's emphasizing in his teachings on the no, on refuting wrong views. Or refuting existence, yeah. Or true existence. Sorry. Entonces, en otras palabras, Nagarjuna de forma implícita acepta la naturaleza búdica, sí, pero de forma explícita, o su énfasis está en enseñar, o sea, el énfasis de su enseñanza está en el no, en refutar las visiones erróneas o la existencia verdadera. And then Maitreya, for example, in his Buddha nature teachings, thank you, he's totally accepting the emptiness, but his emphasis is then more on the yes, on the Buddha qualities. So they're not contradictory to each other, but they're just, Maitreya didn't have any need to repeat what Nagarjuna already has taught, so he was teaching the other side more. Entonces, por ejemplo, Maitreya en sus enseñanzas sobre la naturaleza búdica estaba totalmente de acuerdo, aceptaba totalmente la vacuidad,
pero enfatizaba este aspecto del sí, de las cualidades del Buda, y no es que se contradicieran, sino que Maitreya no tenía ninguna necesidad, o sea, no hacía falta repetir lo que Nagarjuna ya había enseñado, así que se fijaba en la otra cara. And yeah, that is also very obvious if you just look at Nagarjuna, because he's not only the Madhyamika guy or master, but he also composed texts that are on Buddha nature, like Praise to Dharmadhatu, for example, is one text. But most of the time he's more known as being the Madhyamika, not even founder, but because Buddha Shakyamuni was the founder of Madhyamika, right, in the second turning. But Nagarjuna, a little bit systematized the Buddha's Madhyamika teachings. Entonces, esto que estamos diciendo, de hecho, es muy obvio si nos fijamos, por ejemplo, en Nagarjuna y sus obras, porque no es solo el maestro del Madhyamaka, sino que él también compuso otros textos sobre la naturaleza búdica, como por ejemplo su elogio al Dharmadhatu, pero normalmente se le conoce más por esta parte del Madhyamaka, incluso no por ser su fundador, porque el fundador es el mismo Buda Shakyamuni en el segundo giro de la rueda del Dharma, pero sí por haber sistematizado un poco más la enseñanza del Buda sobre el Madhyamaka. Yeah, so what I wanted to say with that is each of the masters, they of course have a complete understanding and realization. Like Nagarjuna, they are not dry intellectuals, and they are not falling into a specific extreme. But for the sake of the audience that they had to emphasize a specific way of teaching. Yeah. Lo que quería decir con todo esto es que cada uno de estos maestros tenía una realización completa. Por ejemplo, Nagarjuna no era un mero como intelectual, como más estéril o seco. Tampoco no es que cayeran en ninguno de los extremos, sino que es para beneficiar a la audiencia que tenían delante, que enfatizaban una parte de la enseñanza. Yeah, like Nagarjuna was a great Mahasiddha, he was a great Bodhisattva, and he even sort of helped some prince to kill him, and he had a strange pact with another king. But the point is, so he was able to sacrifice his own life, for somebody else. He was a great realized being, with full of wisdom, full of compassion. Mm-hmm. Nagarjuna, por ejemplo, era un gran Mahasiddha, era un gran Bodhisattva. Incluso se dice que ayudó a un príncipe a que lo matara, porque tenía como una apuesta rara con otro príncipe, con otro rey. Pero en todo caso, esto lo que muestra es que era capaz de sacrificar su propia vida para ayudar a otro ser. Así que era un ser totalmente realizado, lleno de compasión y de sabiduría. Yeah. And Khyentse Rinpoche is praising Shantideva, a big Madhyamika master, also for being a great Mahasiddha, by saying, he was milking a painted cow, so just as an example that, they are not dry intellectuals, but realized practitioners. Por ejemplo, Khyentse Rinpoche también elogia a Chandrakirti por ser un gran Mahasiddha, que es un maestro muy conocido del Madhyamaka, y el ejemplo que pone es que estaba ordeñando una vaca, un dibujo de una vaca, para mostrar que no eran meros intelectuales, sino que eran grandes practicantes realizados. Or maybe in today's example, Chandrakirti could drink from the visualized water in Oscar's mind, like that kind of beyond. Por ejemplo, utilizando el ejemplo de hoy, que ha salido hoy, quizás Chandrakirti podría beber del vaso que Oscar está visualizando, como un ejemplo de este estado de realización que está más allá de lo normal. So anyway, the two truths are very key words in Madhyamika, and they describe the view or the ground, right? Relative and absolute. Entonces, en todo caso, estas dos verdades son conceptos muy claves del Madhyamaka y se corresponden a esta parte de base o de base o de visión. Son la verdad última y la relativa. Yeah, and pedagogically they are taught to be different, but actually they are not really different, which doesn't mean they are same. Just saying. Entonces, para ser más pedagógicos, normalmente se presentan como dos verdades diferentes, aunque tampoco
aunque no son diferentes, lo que tampoco implica que sean lo mismo. Yeah, and both are super important to train and cultivate, to not fall into any extreme. Entonces, es muy importante cultivar ambas para no caer en ningún extremo. And so the relative is basically saying, just to repeat, that the things appear in all their different ways because of causes and conditioned in a dependent originated manner, and we should appreciate and use them and accept them on that appearing level. Entonces, solo para repetir un poco lo que ya hemos dicho, a nivel relativo lo que se está diciendo básicamente es que las cosas aparecen debido a unas determinadas causas y condiciones de forma a través de un origen dependiente y que deberíamos poder utilizarlas, aceptarlas y apreciarlas a este nivel como de apariencia. But then on the absolute level, if we then analyze properly and contemplate, meditate properly, then we understand that the things are mere appearances, but they don't have a truly existent nature or existence or entity. And so we realize the empty nature of all these things. Entonces, a nivel absoluto, podemos analizar, contemplar y meditar correctamente cada una de estas cosas y lo que vemos es que los fenómenos, las cosas son meras apariencias, que no tienen una entidad, una naturaleza o una existencia verdadera, y así realizamos su naturaleza vacía. Yeah, and this we maybe will investigate tomorrow or the day after when we do the analytical meditations in respect to the two selflessnesses. If we try to look for our self or our mind or our body, there are guided meditations, for example, by Shantideva to analyze that. Entonces, esto lo investigaremos más mañana cuando hagamos las meditaciones analíticas, por ejemplo, acerca de las dos faltas de existencia del yo. Por ejemplo, a través de algunas meditaciones guiadas de Shantideva que se pregunta o busca dónde está el yo, dónde está la mente, dónde está el cuerpo. Yeah, and all these Madhyamika masters, they really encourage us to analyze and search. Todos estos maestros Madhyamika nos animan a analizar y a investigar. Yeah, but they will be very unhappy if we find something. So the searching is encouraged, but the finding is a no-go. Entonces, aunque nos animan muchísimo a investigar, a la vez no estarían nada contentos, nada satisfechos si encontráramos algo, ¿no? El descubrimiento no se anima, pero sí la investigación. Like finding, like the other schools did, like, yes, atoms are truly existent, or the things, the functionable things are truly existent, or the mind is truly existent. So that would be a finding, or a thesis, and that would be that would create a clinging, and that would be the opposite of having the view. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a encontrar o al descubrimiento como algo parecido a lo que les pasa a las otras escuelas, que acaban encontrando los átomos o las cosas funcionales solamente. Entonces, esto sería llegar a un descubrimiento o a una cierta tesis, que esto crearía cierto apego y, por lo tanto, sería lo opuesto a la visión. I think that's it as the preparation for Rinpoche's teaching this afternoon. And as I said, really, like, I don't know how well Madhyamika equipped you feel now, but whatever you got, please, try to find how, when Rinpoche is teaching in harmony or is with Madhyamika or Madhyamika-ish. But on the other hand, also, it's also good to maybe to find when Rinpoche is not teaching according to Madhyamika, and maybe you feel already ready to refute him. Okay. Entonces, dice que con esto ya cree que así podemos concluir la preparación para las enseñanzas de Rinpoche por la tarde. Entonces dice que cualquier cosa que hayamos entendido, que nos hayamos quedado del Madhyamaka, intentemos cuando escuchemos a Rinpoche ver en qué momentos está en sintonía con esta visión o este estilo más del Madhyamika y en qué momentos su enseñanza no está en sintonía con esta visión.
y dice quizás incluso nos sentiremos preparados como para poderlo rebatir, ¿no? Of course, on the guru yoga level, please don't refute your guru, you know. But yeah, try to see her or him as pure as possible. But to be continued. Dice, por supuesto, a nivel de gurú, no intentemos refutarlo, o sea, intentemos verlo tan puro como podamos. Like Khyentse Rinpoche himself said, you know, in his Dzongcha Kshetra in India, in Shantideva, it's a Rime Kshetra, it's very non-sectarian. So there are 1,000 students from all different traditions. And for example, when they learn debate and Madhyamika, he is instructing the following. Por ejemplo, en el Shedra de Dzongzar, que es una institución muy rime, que no es sectaria, hay miles de estudiantes de diferentes tradiciones, y ahí él enseña lo siguiente. Yeah, so that the students should really try to refute their heroes. You know, like the Sakya students or Sakya Kempos, they should try to refute Gorampa, for example, you know, or the Geluks, they should try to refute Tsongkhapa, or the Nyingmas should try to refute Mipam Rinpoche. So that one is really not, I don't know, this kind of club mentality, you know, that you think your club is the best kind of thing, you know, but that you have this open and critical mind towards everything. And then, yeah, for the sake of completeness, the Kachis should try to refute the 8th Karmapa or Pema Karpo. Entonces ahí se anima mucho a los estudiantes a que intenten refutar a sus propios héroes, ¿no? O sea, que los estudiantes, por ejemplo, los Kempos Sakya, intenten refutar a Gorampa o a los Geluks a Tsongkhapa o los Nyingma a Mipam Rinpoche o los Kagyus al octavo Karmapa o a Pema Karpo, para intentar destruir esta mentalidad de club, como pensando que nuestro club es el mejor, y mantener una mente crítica y una mente abierta a todo. Yeah, so therefore this afternoon, I guess we watch it here, right? With the screen here, maybe. Then, yeah, please, of course, have devotion if you feel like to Dzongzar Khyentse Rinpoche, but also have that, this courage to try to refute him, you know, in that light, and with our Madhyamika tools. And it might be successful sometimes because he is teaching Ashitamatra Sutra, you know, so let's see. But I don't know how he's presenting it. Entonces, durante esta tarde dice, veremos aquí en una pantalla las enseñanzas de Dzongzar Khyentse, que intentemos mantener devoción, si esto es lo que nos despierta también Dzongzar Khyentse Rinpoche, pero que a la vez mantengamos cierto coraje para intentar refutarlo con las herramientas que tenemos ahora del Madhyamaka. Y dice que puede ser que tengamos éxito porque estará enseñando un sutra Chittamatra, aunque no sabe exactamente cómo lo va cómo abordar. Yeah, and then this evening, maybe you can take notes of your findings, and then in this evening we can discuss these. Entonces, más tarde después podéis tomar algunas notas de lo que habéis encontrado, de vuestros descubrimientos, y después lo podremos compartir. Yeah, and really there's no right and wrong, but like debate is not really about somebody winning over the other, but that together one gains a more deeper understanding of the truth. That's sort of the idea. Y nos recuerda, aquí no hay nada que esté mal o que esté bien, el debate no va de que alguien gane por encima de otra persona, sino que conjuntamente podamos desarrollar una comprensión más completa de la verdad, más profunda de la verdad. That's it. 3 more minutes. Maybe a few questions. Si tenéis alguna pregunta, tenemos 3 minutos más. And yeah, really, we will cover all of these topics in more detail tomorrow, of course. But is there something that is burningly unclear? Yes. Thank you. So I have a question about I really liked how you related the turning of the wheel of Dharma and the schools.
and I was wondering if what are the causes of these different schools and their different findings? As in, like, Different schools and different? And their different findings, like the atoms or the functions. Like, does it relate to a place, a time? Like, does that make sense? I don't know if I'm explaining I myself. think the main cause is in the inclination or capacity of the listener. So like when some students listen to Buddha teaching, whatever he taught, they heard, the mind exists, samsara is to be rejected, nirvana is to be attained, and for that negative emotions have to be abandoned. So that is what they mainly heard. But then the same teaching, and so these then are the first people, who understand it as the first Dharma chakra. But then other people with different abilities, let's say Madhyamika, then they hear, there is no samsara to be rejected and no nirvana to be obtained. But we have to be free of all the extremes, and we only have to give up, not only, but we have to give up any clinging. So it's just, of course, I'm not the Buddha, but it doesn't matter. Whatever I say, also you might understand a little bit different than Nico, for example, and than Gloria. So that is just how it is, And then if you three start your own schools based on your understanding, then this will be very different versions based on the same base. Can I just add one? Yeah. So the Madhyamaka school emerged at the same time as Sravakayana, Vaivashika, and Santadrika? Yes, in the sense that Buddha taught all of that. Since he taught all the three turnings of the wheel of Dharma, he also turned the second wheel, which is Prajna Paramita, and in that you can find a lot of Madhyamika things. So Buddha is the founder of Madhyamika, but it was only then later, like 150 after Christ, or how do we say that? 150 our time, when Nagarjuna appeared, and then he was extracting the different Madhyamika teachings from different sutras of Buddha, and then he formalized them, systematized them, and then therefore sometimes Nagarjuna is understood to be the forefather of Madhyamika, but he's not actually making things up or inventing things, but he's more bringing together scattered teachings. Thank you. But it was all taught by Buddha, yeah. Sí, ¿no? Okay. Preguntaba Mireia. Sí, sí, ha dicho que le ha gustado mucho esta enseñanza sobre los tres giros de la rueda del Dharma y las diferentes escuelas, y preguntaba si había alguna causa que explicara por qué se diferencian estas diferentes escuelas y que explique también sus diferentes descubrimientos, si tiene que ver también con el lugar, el momento en las que cada una de estas aparecieran. Y ahí responde Arne que la causa principal de estas diferencias tiene que ver con las capacidades y las inclinaciones de los estudiantes, que sencillamente escucharon ante la misma enseñanza del Buda enseñanzas diferentes. Algunos escuchaban la mente existe, o el nirvana tiene que ser conseguido, el samsara tiene que ser rechazado y las emociones negativas se tienen que abandonar. Entonces esto recogería el primer giro de la rueda del Dharma. En cambio, los estudiantes que tenían una inclinación más madhyamika, lo que escucharon fue: no hay nirvana ni samsara que se tenga que rechazar o obtener, y lo que tenemos que hacer es abandonar todo extremo y todo apego. Dice, aunque yo no soy el Buda, es muy probable que ante la misma enseñanza la comprensión que tenga Mireia sea diferente de la de Nico, la de Gloria, y si cada uno de ellos iniciaran sus propias escuelas, podrían salir tres escuelas distintas con diferentes visiones basadas en la misma enseñanza. Entonces, en este sentido, preguntaba además Mireia si el Madhyamaka surgió en el mismo momento que el resto de escuelas, que el Sautantrika y el Vaivashika, o no. Y dice Arne que sí, en el sentido de que estos tres giros del Dharma están recogidos en las enseñanzas del Buda, aunque, en este sentido el Buda es el fundador del Madhyamaka, aunque fuera mucho después con Nagarjuna,
que Nagarjuna extrayera los diferentes fragmentos de los sutras del Buda y los formalizara o sistematizara en la escuela del Madhyamaka. Por eso muy a menudo se lo considera el padre del Madhyamaka, aunque lo único que estaba haciendo no era inventar nada nuevo, sino reunir enseñanzas dispersas. We close very soon, but I think you mentioned you like the quote, mind and nature of mind is, mind is empty, nature of mind is luminosity. Did you refer to that? So just to add something on that, because at the moment I emphasize, people hear differently. Okay, but let's try to objectify it, even if you write a transcript of Buddha's teaching, and then all these things are clearly said, Then there is written mind, and somewhere else it's written mind is empty, and somewhere else it's written the nature of mind is luminosity. So then it's actually if you read all them on the same page, then you cannot really hear different things, right? Because it's objectively written there. So, but still, it's possible that different schools result from reading the same transcript. Because. Entonces, dice, ha recuperado ese verso que dice, la mente es vacuidad, la naturaleza de la mente es la luminosidad. Entonces dice, vamos a intentar objetivizar un poco esto. Si pudiéramos hacer como una transcripción de las enseñanzas del Buda, podríamos encontrar en la misma página estas diferentes palabras, ¿no? Una parte mente, en otro la mente es vacuidad, en otro la naturaleza de la mente es luminosidad. Esto podría estar en la misma página, por lo tanto no podríamos decir que las diferentes escuelas escucharan cosas distintas porque leen lo mismo de la misma página. Pero aún así habría margen para que resultaran diferentes escuelas de diferentes versiones de la lectura de la misma página. And really, we are nearly done. So then and that is the difficulty, but also the beauty of Buddha's teaching is that sometimes they are contradictory, and the beauty is, or they seem to be contradictory because they are taught to different audiences. So, in other words, you will read the same page like Nico and Gloria in this example, and you will say, okay, the first statement, that is definitely true, and the other two statements, they need to be interpreted. They are only provisional. These are like the key terms here. So you are saying, okay, Buddha also said the second and third statement, but that was only to attract some other students, but actually he meant the first statement only. And Nico reading the same thing and saying, no, the first and the third, they are provisional, but he actually wanted to say the second. And then Gloria is picking the third and saying, no, that is the absolute truth. The others are only to lure some beings who maybe believe in God, and therefore Buddha had to teach something that sounded like God, like the mind exists, So my point is, even though we have the same transcript, then three different, or as many as different observers come and read it, they then categorize according to their understanding what Buddha really meant or what was only like a skillful means, and therefore different schools evolved. So key terms is definite meaning and provisional meaning. Entonces, dice que está a punto de acabar, dice que parte de la dificultad y de la belleza de la enseñanza del Buda es que a veces parece que sea contradictoria. Parece que lo sea porque se da ante audiencias distintas, ¿no? Dice, siguiendo con este ejemplo de Nico, Mireia y Gloria ante estos versos, podría ser, por ejemplo, que Mireia dijera el primer verso es exactamente lo que quería decir el Buda, ¿no? Que la mente existe. Los dos siguientes, que la mente es vacuidad y la naturaleza de la mente es luminosidad, son provisionales, tienen que ser interpretados, ¿no? Responde más bien a una intención de atraer a otros estudiantes a poder recibir la enseñanza. Nico podría decir, no, el primero y el tercero son provisionales, en cambio lo que verdaderamente quería decir el Buda es lo que recoge el segundo. Y Gloria diría, no, es más bien el tercero el que es verdaderamente importante y los otros los utilizó para poder atraer a otros estudiantes que creían en Dios, entonces les podía encajar mejor una enseñanza que dijera que la mente existe como Dios existe, ¿no? Entonces,
Por eso, ante lo mismo, pueden aparecer diferentes observadores y hacer diferentes lecturas y tener diferentes comprensiones, distinguiendo lo que verdaderamente quería decir el Buda y lo que era solo como un medio hábil. Entonces, otros términos clave en todo esto es el significado definitivo y el significado provisional. Yeah, and who's right? It's so difficult to say. Which of these three interpretations is the right one? I don't know. but Buddha definitely taught so many things so that each individual sentient being gets their necessary method or teaching. And yes, they might be contradictory, but yeah, people are different, so therefore different teachings had to be given, and that's the end. Entonces, decidir quién está en lo correcto es muy difícil. Decidir entre Nico, Mireia y Gloria quién está en lo cierto, él no lo sabe. Lo que seguro es que el Buda enseñó muchas enseñanzas diferentes para que cada ser sintiente individual encontrara el método y la enseñanza que necesitaba. Aunque fueran contradictorias, como somos todos muy diferentes, necesitamos también diferentes enseñanzas. Dedicación. Dedicación. Thank you and sorry for taking 10 minutes that were not given.